El versículo 1, donde hablaba acerca del verbo. Y si ustedes recordarán, hablaba que al decir el verbo o el logos, hablamos de que era un pensamiento o un concepto, y era la expresión o declaración del mismo pensamiento de Dios hacia nosotros. Hablaba también acerca de cómo identificar cuando Dios nos habla, de no confundir la voz interna de nuestra persona con la voz externa, de no racionalizar con nosotros mismos, sino escuchar la voz de Dios, de tener cuidado en cuestión de la conciencia, que es la voz del Espíritu del hombre, pero estar atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso fue hace un mes de eso, pero hoy vamos a continuar con esta cita y mi intención es poder lograr cubrir todos estos versículos del 1 al 13, a ver si hacemos un buen trabajo en nombre del Señor. Bueno, dice la Biblia de esta manera, Juan 1 del 1 al 13: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuche eso. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Punto número 1: Jesucristo es Dios creador. Jesucristo es Dios creador. Puede escribir ahí en sus notas si las tiene listas. Jesucristo es Dios creador. Vemos entonces que aquí, en este capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Podemos notar entonces que Él estaba en existencia desde antes que hubiera principio. ¿Cuál principio? Desde antes que existiera el tiempo, o desde antes que existiera el tiempo histórico de la humanidad. Jesús existía no como una criatura criada, sino como eterno. Él es Dios, Él estaba con Dios. Y cuando menciona aquí la palabra con, significa que estaba cara a cara con el Padre y con el Espíritu Santo. En una ocasión, Él menciona y dice, allá por Juan 8:58, dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, claramente vemos que Jesucristo es la palabra eterna. Puede escribir ahí: Jesucristo es la palabra eterna. También Jesús es la palabra creativa. Jesús es la palabra creativa. Dice aquí en versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios, hermanos, entonces es creativa. Aquí miramos un paralelo en el capítulo 1:1 al Génesis 1:1, cuando vemos la nueva creación aquí en Juan y la primera creación en Génesis 1:1. Dios creó todo el universo y el mundo a través de su palabra. Él dijo: hágase la luz, y se hizo ¿qué? La luz. Se hizo la luz. En la palabra de Dios dice en el Salmo 33:9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo fue hecho por Él. Y Dios estaba, y Jesucristo estaba con el Padre, y el Espíritu estaba ahí. Y mientras que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, la palabra creativa estaba activa, haciendo todo lo que hoy conocemos aquí en este mundo.
Gloria al Señor. Entonces Dios todo creó a través de Jesucristo. El versículo 1 dice que Jesús es Dios y el versículo 2 dice que Él es eterno. Por lo tanto, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo yo sé esto? Lo sé porque la Biblia en sí tiene su concordancia. No es un versículo aislado que encontramos en la Biblia, pero la Biblia se concorda en diferentes partes en sí y se explica en muchas partes en sí. En esta ocasión, hermanos, déjenme poner de esta manera. Hay ocasiones que leemos la Biblia y no entendemos y necesitamos que alguien nos explique porque no la comprendemos. Pero hay ocasiones que la palabra de Dios es bien clara, es tan clara como el agua que no necesita interpretación. Lo que dice, eso es lo que es. No tenemos que andarle buscando, no tenemos que ver si dice otros misterios. Lo que dice, eso es lo que es. Y el día de hoy yo voy a estar hablando de bastante Biblia. Ojalá y todos los versículos estén ahí. Si no tenga su Biblia lista, están en sus papeles también. Porque hay veces que hay que permitir que la palabra hable y no yo. Amén. Amén, porque amén. no necesita mucha interpretación. Entonces, la palabra de Dios tiene concordancia y se respalda a sí misma. Si usted me acompaña al libro de Colosenses 1, 15 al 17, Colosenses 1, 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Amén. Y en Él estaban todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos que todo fue creado, hermano, lo invisible, lo que vemos y lo que no podemos ver. Los dominios que vemos y los que no vemos, todo fue creado por Él. Esto claramente significa y nos enseña que Jesús no es un ser creado, Él es el eterno Dios. Amén. Él es el eterno Dios. Nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos, no es difícil para entender que Jesucristo es Dios, pero Juan, cuando transmitía estas verdades al pueblo judío, al oyente de esa época, era muy difícil que ellos comprendieran, era muy difícil en su razonamiento entender que este hombre que estaba frente de ellos era Dios encarnado. Pero para nosotros no es difícil y no lo vimos, así que tenemos mayor bendición. Gloria al Señor. Note que en el verso 3 donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice fue hecho, es un pretérito perfecto, o lo que en inglés llamamos a perfect tense, ¿ok? Lo cual significa que fue un hecho completo. La creación está completa. Esto no es un proceso que continúa, no es un proceso de evolución, no es un proceso de un cambio de un pez a un ser humano o de ser ciertas criaturas dejando un estado a venir a ser otro estado diferente. Este no es un proceso de transformación. La evolución que se nos han enseñado es una gran mentira, porque simplemente es una teoría no verificada. Usted y yo tenemos la verdad en esta palabra que se nos fue dada a nosotros y creemos que todo lo que ha sido hecho fue creado por Dios. No hay un momento donde hubo una explosión de evolución que de un pequeño, de algo tan pequeño, significante, de un amiba, de repente ese amiba decidió que nos iban a hacer pescados, aves, venados, toros, águilas, y luego el chango, y luego usted. Porque eso es tener más fe. Si uno cree eso, es tener más fe que creer que hay un Dios que existe y que creó todo tal como es. El ave del cielo siempre ha sido ave de los cielos, el del mar siempre ha sido el del mar, el de la tierra siempre ha sido de la tierra, y todo lo que fue criado, que vive a las orillas del mar, todo lo que descansa a un lado de la playa, así, todo lo crió así como usted lo ve. Todo lo que ve es lo que ha existido siempre. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos muy claro que la creación no es un accidente de la evolución, no es un proceso continuo. Ese es el producto de un poder creativo, de una palabra creativa.
Gloria al Señor. Y miren, mi querido hermano, es importante entender esto, porque hay muchas confusiones y hay muchas personas que están aceptando la evolución y están aceptando la creación. Lo que no podemos negar y lo que podemos entender, que lo que podemos experimentar es de que hay mutuaciones. Hay mutuaciones. Hay animales que nacen a veces con 3 patas, con 2 cabezas. Hay mutuaciones, ¿ok? Hay defectos naturales que han sucedido. ¿Por qué? Porque esto se deriva principalmente por el pecado. No el pecado en sí de nosotros, que no tenemos culpa que un animal salga medio rarito, sino del pecado original. Porque en el momento que Satanás entra a este mundo y toma control del mundo a causa del pecado original de Adán y Eva, cuando entra ese pecado, todas las cosas que fueron creadas empiezan a echarse a perder. La Biblia dice en Génesis que todas las plantas se echaron a echar a perder. Todo era, la genética, todo se empezó a defectar, a estar defectuoso. Nosotros empezamos a ser defectuosos. ¿Cómo lo sé? Porque cada uno de nosotros vamos a morir. Nos enfermamos, nos duele un pie, una mano, nos duele adentro, nos duele afuera. Los pelos blancos, negros que teníamos, ahora los tenemos blancos. Todos vamos en decadencia. Pero la esperanza de que aunque todo vaya terminando y todo vaya cayendo y terminando, nosotros encontramos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso a Cristo. Amén, gloria a Dios. El producto que Dios hizo está completo. Han habido extinciones, lo sabemos. Muchas de las extinciones han sido provocadas por la naturaleza, por accidentes naturales, y otras extinciones han sucedido debido a la mano del hombre, por sus químicas, por sus inventos, por sus cacerías, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, Dios dijo, hágase, y se hizo. Ciertamente, como dije, han existido extinciones. Lo importante es que nosotros no seamos extinguidos sin tener a Jesucristo en nuestra vida. Por eso Dios manda al Hijo para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que usted y yo no seamos casualidades de las pérdidas de este planeta y una extinción más. Amén. Gloria al Señor. Punto número 2. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra encarnada. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, este versículo, cuando lo analizamos, o lo podemos analizar en 2 partes. Primero dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan lo que está enfatizando aquí es que Jesús no es un fantasma, no es un espíritu que estuvo errante aquí. Jesús su cuerpo era físico. Él no era una ilusión o alucinación de la gente, porque hay quien decía o trató de inventar, los agnósticos, que simplemente Jesús era una aparición, una imagen de algo que aparecía como un fantasma. Era una de las ideas antiguas que existían. Pero Jesucristo era carne y hueso. Él fue encarnado. Juan, al igual que todos los discípulos, él había, hermano, experimentado personalmente el caminar con Jesús. Y esto era convicción suficiente hasta para que ellos pudieran compartir el Evangelio y estar dispuestos aún a morir a causa del Evangelio. Porque ellos habían experimentado el caminar uno a uno con nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en la primera carta de Juan 1, del 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, son testigos oculares, lo que hemos contemplado y palparon, escucha esto, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él estaba con el Padre y ahora viene y se nos manifiesta. No era un fantasma, no era una alucinación, no andaban borrachos como los acusaron. Entonces, la vida eterna, Cristo se nos manifiesta a nosotros. Gloria al Señor.
No solo estaba enfatizando la deidad de Cristo, no solamente estaba enfatizando la deidad de Cristo, pero también que la presencia de Jesús fue física y que al igual que nosotros, Él tenía un cuerpo humano que estaba sujeto a calamidades humanas. También podemos entender que Jesucristo tenía sentimientos humanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Jesucristo es Dios. Y eso, mis hermanos, a veces es muy difícil de comprender. Era muy difícil para comprender en aquella época para los fariseos. Era muy difícil para que comprendieran los saduceos de que como un hombre es Dios. Esas cosas nomás las creían los helenéticos o los griegos, pero para los judíos era algo muy difícil de comprender. Juan en el capítulo 4:6 declara que Jesús tenía preocupaciones. ¿Okay? Recuerda, estamos hablando que Él era un hombre con un cuerpo físico, no era un fantasma. Y la Biblia nos enseña claramente que Jesús tenía preocupaciones. Lloraba y se conmovía. Llegó a tener sed. Murió. Y después de su resurrección le comprobó a Tomás que seguía teniendo un cuerpo físico, aunque en esta ocasión ya era un cuerpo glorificado. Amén. Como el que usted y yo esperamos recibir el día de mañana. Cuando nosotros seamos levantados, cuando Jesucristo venga por la iglesia y seamos llevados en su gloria, nuestro cuerpo va a ser transformado de un cuerpo físico mortal que si lo corta se sangra, que si tiene hambre y sed, todas esas cosas, necesidades básicas que este cuerpo necesita. Va a haber el momento que nosotros seamos también cambiados a un cuerpo glorificado, físico pero glorificado, que podamos gozar como desde el principio, podamos gozar de todo lo que Dios habría creado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dijo: coman de todo esto porque es bueno, y les dio esa libertad para que comieran de todo lo que existía ahí. Era para que se gozaran, se deleitaran de lo que Dios había creado. Ese era siempre el propósito de Dios. Ahora va a ser opcional, va a ser por delicia, no por necesidad. Gloria al Señor. Amén. Eso, mis hermanos, como digo, a veces es muy difícil aún para nuestra época que algunas personas comprendan esto. Gloria al Señor. ¿Cómo entonces? ¿Cómo es que la palabra se hizo carne? Porque no es un fantasma. ¿Cómo es que este hombre se hizo carne? Bueno, la Biblia nos enseña que fue por el milagro del nacimiento virginal. Fue por el nacimiento virginal. Y esa era una profecía que se estableció desde el libro de Isaías 7:4. Y luego lo leemos en el libro de Mateo, cómo suceden las cosas, en el libro de Lucas, y vemos entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si algún día usted tiene una pregunta y dice: ¿por qué era necesario que Dios hiciera hombre? ¿Por qué era necesario? Porque Él tenía que ser nuestro hermano. Hay una enseñanza más amplia acerca de eso, en cuestión al jubileo y cómo Él iba a restaurar la heredad. Solamente un familiar del que era dueño de una propiedad o de una heredad, solamente un familiar podía rescatar esa heredad, no un extraño, un familiar. Si Dios iba entonces a restaurar la vida eterna a nosotros y estar de nuevo en su presencia, necesitamos un hermano, uno que estaba relacionado a nosotros genéticamente, para que entonces Él con autoridad fuera y retomara lo que se nos fue quitado por medio del engaño de Satanás. Hay una enseñanza más amplia, no quiero ampliarme más de esto. Amén. Bueno, gloria al Señor. Luego vemos entonces en la segunda parte del versículo 14 que dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note dos puntos que podemos mencionar aquí. La revelación de la gloria de Dios es Cristo mismo. Escriba ahí: en su persona, su palabra y su obra. La revelación de la gloria de Dios es Cristo mismo, en su persona, su palabra y su obra. La gloria del antiguo pacto mengua para que la gloria del nuevo pacto aumente. La gloria del antiguo pacto mengue para que la gloria del nuevo pacto aumente.
Gloria al Señor. Primero, Juan está exponiendo que la revelación de la gloria de Dios es Cristo mismo. Escuche esto. Cristo es la gloria de Dios. Cuando el Señor viene y comienza su ministerio y empieza a caminar entre los hombres ya en su ministerio, es la gloria de Dios mismo caminando entre los hombres. Para ellos la gloria de Dios era cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo y ahí potencialmente podían ver la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios estaba ahí y el hombre entraba y estaba en pecado, cuidado porque lo tenían que sacar con un mecate. Le amarraban un mecate en una patita y si no salía después de cierto tiempo lo jalaban, porque la gloria de Dios era tan fuerte que su cuerpo natural no lo podía contener. Así es de que si había una mancha, si había un pecado, al momento que ese pecado o esa mancha iba a ser eliminada, el cuerpo también se eliminaba. Por eso es la importancia de la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava de nuestros pecados, para que cuando estemos limpios de nuestros pecados podamos presentarnos delante del Padre sin mancha y sin arruga. Para que entonces nosotros ahora, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, para que nos pongamos día a día a cuentas con Dios, pidiéndole perdón de nuestras faltas, porque nadie de aquí somos perfectos. Gloria al Señor. Entonces, la gloria de Dios, hermano, estaba caminando entre los hombres y ellos no pudieron distinguirlo. Es muy importante también, porque a veces nosotros creamos una cultura dentro del cristianismo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la gloria de Dios y confundimos realmente qué es la gloria de Dios. Un día esto les voy a tener enseñanza como de 3 enseñanzas en cuestión a lo que es la gloria de Dios, y que cubre partes que usted sí entiende, como que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, cuando está el movimiento del Espíritu Santo, pero ahí va más allá, porque la gloria de Dios que ahora está en Jesucristo es lo que ahora Jesucristo transmite por el Espíritu Santo hacia nosotros, y nosotros venimos a ser el templo y la morada del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios camine con nosotros y nosotros seamos testigos fieles hacia el mundo y testifiquemos de la verdad hacia el mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Juan está exponiendo esta revelación de que la gloria de Dios es Cristo mismo como un tema importante entonces dentro del Evangelio. Jesús reveló la gloria de Dios en su persona, su obra, su palabra. Entre su obra se encuentran, por ejemplo, los milagros. ¿Acaso no dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Acaso no dijo el Señor que en su nombre las personas serían sanas? Esa es la gloria de Dios, los milagros de Dios. Entonces, cuando Dios relega a nosotros hacer eso, ¿quién está haciendo esa obra? La gloria de Dios, del Espíritu Santo. No somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor regresó y nos ha dejado a nosotros el encomiendo. Gloria al Señor. Entonces, vemos que la gloria de Dios son los milagros, es la obra. Juan declara que la gloria de Dios está en los milagros que Jesús hizo abiertamente al público, para que la gente pudiera examinar la gloria de Dios en ellos. Para que pudieran examinar la gloria de Dios en ellos. Muchos le seguían, muchos lo rechazaron. Muchos le seguían porque les convenía, muchos lo rechazaron porque se sentían ofendidos. Juan 2:11 dice: este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y se manifestó, escuche esto, y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios? En el poder de la obra de hacer milagros. ¿Qué hacían? Hacían milagros. Y muchos entonces creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque se manifestó la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Se manifestó la gloria de Dios. Segundo aspecto en cuestión a la gloria es que la gloria del antiguo pacto comenzó a menguar, pero la gloria de un nuevo pacto en Cristo Jesús iba de aumento en aumento. Juan el Bautista, siendo el último de los profetas del Antiguo Testamento, dice él esto en Juan 3:30, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Luego en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Entonces vemos que entonces el pacto del Antiguo Testamento empieza a menguar y la gracia de Dios, lo que es el nuevo pacto, empieza a aumentar, que es la que está vigente hasta el día de hoy. Pablo entonces, él siendo fariseo de fariseos, seguidor de la ley, celoso del antiguo pacto, que él defendía la ley antigua, gloria al Señor. Ahora él nos enseña algo muy interesante y él mismo ahora se da cuenta que la gloria del nuevo pacto ahora va de aumento. Miren lo que dice Corintios, 2 de Corintios. Síganme con eso porque lo que vamos a leer es maravilloso. Si abra su Biblia, porque es muy largo lo que vamos a leer, pero observa y digiera lo que va a decir en este momento en cuestión a lo que es el nuevo pacto. 2 de Corintios 3, del 1 en delante. Escuche esto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Escuche esto, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, como en el Antiguo Testamento, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras, ese es el antiguo pacto, ¿okay? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él y aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los ojos, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, escucha eso, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Escucha esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, escucha esto. Por tanto, nosotros mirando cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Portadores de esa gloria. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Entendemos que la ley puede revelar el pecado, pero no lo puede quitar. La ley revela la falta, la ley revela el pecado, pero no lo puede quitar, no lo puede tampoco justificar. La ley, ¿qué hace? La ley condena. La gracia está en Dios, la condenación está en la ley. Pero Jesucristo, entonces, hermano, vino plenamente lleno de gracia y de verdad, y esta plenitud es la que está disponible el día de hoy para todos los que confían en Él. La pregunta es, ¿usted ha confiado en Él?
Gloria al Señor. Dale aplauso a Cristo. Amén, gloria a Dios. Ya en otras ocasiones lo he mencionado, la ley lo único que está diseñada es para castigar. La ley se viola, se quiebra y tiene un precio que pagarse. El pecado es cometido, el pecado viola la ley y hay un precio que pagar. Cuando un policía lo para porque se paró un alto, ya será la gracia del policía que lo deje ir, ya será la gracia del juez que lo deje ir. Pero la ley le va a decir: aquí tiene su multa, va a ser de tanta cantidad, si fue grave, si fue un accidente, si las consecuencias llevan a que sea una falta menor o mayor, cuánto va a costar o cuántos días de cárcel va a llevar. No hay negociación con la ley. La ley se viola y se paga. Gloria al Señor. Pero en Jesucristo tenemos gracia. Tenemos gracia en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto entonces me lleva a mi tercer punto. Jesucristo es la esencia plena de la vida. Jesucristo es la esencia plena de la vida. Cuando estoy diciendo o cuando digo que Jesús es la esencia, no solo me refiero a un olor grato. Lo que también quiere decir es que Jesucristo es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa sin las cuales no sería o será. Sin Él no somos ni existiésemos. Él es la esencia por la cual nosotros existimos. Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Él llena todos los requisitos, Él llena todo lo que es el conjunto de características permanentes para que seamos quienes somos y lo que Él quiere hacer con nosotros. Gloria al Señor. Jesucristo es más que parte o características fundamentales o más importante de algo. ¿Qué es ese algo? La vida eterna. Jesucristo es lo fundamental para algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo, hermano, es la vida eterna. Sin Jesucristo no podemos tener vida eterna. Y Él es el que tiene todas las características fundamentales para que nosotros tengamos vida eterna. No hay un Buda, no hay un musulmán, no hay otras religiones que nos puedan salvar. Ni aún la religión cristiana. Jesucristo, no la religión. Solamente Jesucristo tiene todos los elementos de nuestra salvación. La vida, entonces, hermano, es un tema clave y central dentro del Evangelio de Juan. Se usa aproximadamente 36 veces, pero si vamos entonces a hablar de la vida, tenemos que preguntar: ¿qué es lo esencial para la vida? ¿Qué es lo necesario para la vida? Bueno, ahí le di una lista. No todos podemos estar de acuerdo en esto, que hay 4 elementos esenciales para la vida. Una de ellas es la luz, el aire, el agua y la comida. Sin esas cosas no tenemos vida, no hay vida. Gloria al Señor. Todas estas cosas entonces son especialidades para la vida de la persona. No es una exageración al mencionar que todas estas son las que Juan nos amplifica y nos afirma en cuestión a Jesucristo. Por eso Juan menciona que Jesús es la luz. Dice ahí en Juan 1:4: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de vida y la luz del mundo, de acuerdo a Juan 8:12. Juan 8:12 dice también: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y Malaquías 4:2 dice que Él es el sol de justicia. Amén. El elemento número 2 es el aire o el oxígeno, ¿verdad? Es esencial para la vida. Pero también menciona el aire que Dios nos da, o la esencia que Dios nos da, y dice que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos da aliento de vida.
nos da aliento de vida. Dice Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y luego en Juan 20:22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todos sabemos que en ese versículo, lo que sigue después de haber soplado el aliento del Espíritu Santo, los ojos de los discípulos se abrieron y pudieron comprender todo lo que Jesucristo les trató de enseñar por 3 años. Amén. Amén. Luego el otro elemento esencial para la vida es el agua. La Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Amén. Juan 4:10, 13 al 14 y Juan 7:37. Primero dice en el 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te dará agua viva. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y luego Juan 7:37-39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El otro elemento es la comida. La Biblia también dice que finalmente Jesús es el pan de vida que vino del cielo. Amén. 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 Dice en Juan 6:33-35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Yo Dios. soy el pan de vida que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos entonces, hermano, que Jesús llena todos los elementos necesarios para la vida. ¿Estamos? Gloria a Llena Dios. todos los elementos para la vida, y ahora estamos hablando en lo espiritual. Amén. Tal como los elementos que son necesarios para la vida física. Gloria al Señor. Y el versículo 57 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el elemento de vida y a través de él no podemos venir al Padre sin él. No podemos venir al Padre si no es a través de él. Luego dice, no solo tiene vida, pero da vida. Jesús no solamente tiene vida, pero da vida porque él es vida. Amén. Si regresamos a Juan capítulo 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Luz y tinieblas, hermano. La luz y las tinieblas es otro tema que está prevalentemente en el Evangelio de Juan. Dios es luz, mientras que Satanás es tinieblas. Él es oscuridad. Y en cuestión a eso, déjenme decirle que las personas que aman a la luz son las que aman a Dios. Y tenemos dos opciones: o amamos más la luz o amamos más las tinieblas. Y su amor por eso es por el amor que nosotros tengamos, o donde nuestro amor erradique más. Si nuestro amor está más por las tinieblas, o si nuestro amor está más desviado hacia la luz, entonces, de acuerdo a ese amor que nosotros tenemos, es como nuestras acciones van a ser controladas. Si yo amo las tinieblas, voy a hacer las cosas pecaminosas. Eso es lo que amo hacer. Si amo la luz, voy a hacer las cosas de Dios, porque estoy en la luz. Entonces todos conocemos la famosa cita de Juan 3:16, como acabo de leer, que que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que dice cree, pero muchas veces cuando miramos este versículo, es lo único que mencionamos muchas veces, y es el único que miramos sin mirar lo que hay en el post-texto. ¿Qué es lo que dice el post-texto? Para no romantizar y mal usar este versículo. Bueno, en el post-texto dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escuche aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora note esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Amén? Entonces los que creen, es decir, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido, los que caminamos en obediencia, que aun cuando pecamos inmediatamente le pedimos perdón a Dios, somos los que hemos creído que solamente a través de Jesucristo obtenemos un perdón y una restauración. Gloria al Señor. Entonces los que creen en Jesús son hijos de luz. Así como en el principio de la creación, cuando Dios dijo, hágase la luz, es necesario que la luz entre entonces, hermano, a los corazones del individuo para que tenga vida. Para que tenga vida. Ya voy a cerrar. ¿Tengo tiempo todavía? Me faltan 5 minutos. Ok. En 2 de Corintios 4, 3, 6, dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Juan 1:9-13, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pueden pasar los grupos. Vamos a cerrar ya. Gloria al Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todo el tiempo, hermano, que Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra, Él enseñó muchas verdades espirituales. Eso fue en aquel tiempo. En nuestro tiempo, los maestros, los pastores están enseñando muchas verdades espirituales. Verdades espirituales que nos enseñen, que nos discipulen, que nos acerquen más a Dios, que nos reconcilien con Dios. En aquel tiempo, aquellas personas que caminaban ahí o que miraban a Jesucristo y que recibieron enseñanzas directas, verdades espirituales, ellos no pudieron entender qué es el nuevo nacimiento. ¿Lo entendemos nosotros el día de hoy? ¿Podemos explicar qué significa el nuevo nacimiento? Porque en aquel tiempo no entendieron. Nicodemo no entendió qué era el nuevo nacimiento. No pudieron entender la verdad espiritual de que Jesucristo es agua viva, que Él es el pan de vida. No pudieron entender el área espiritual de lo que significa comer su carne o aceptar su sacrificio. No pudieron ellos comprender la verdad espiritual de lo que significaba el reino de Dios que está aquí en la tierra. Ya está caminándose y preparándonos. Tantas verdades espirituales que usted va a leer en la Biblia, que pudieron transformar el corazón de aquellos individuos, que pudieron cambiar. Pero sabes, simplemente hubo personas que lo seguían porque lo que les iba a dar, la comida que les iba a dar, por los milagros que iban a recibir. Pero ninguno de ellos, o muy pocos de ellos en ese tiempo, recibieron a Jesucristo porque querían un cambio en su vida. No buscaban un cambio, querían simplemente la satisfacción del momento. Solamente un puñado de hombres y mujeres fueron las que fueron de valor para reconocer que el Mesías estaba entre ellos, que Él estaba en medio de todos ellos, y pudieron recibirlo, y aún a pesar de los problemas y las persecuciones que ellos recibieron, estuvieron dispuestos a ir aún hasta la muerte por amor a Jesucristo, porque sabían que aún la muerte no los iba a separar, que aún los problemas de esa época no los iban a separar, las persecuciones no los iban a separar, las enfermedades no los iban a separar. Ellos estaban convencidos que aún a pesar de que este cuerpo era temporal y tenía decadencias y deficiencias, este cuerpo iba a ser restaurado a un cuerpo glorificado, a una vida eterna. Y esa es la verdad del Evangelio, y eso es lo que transmitimos. Y es lo que esta verdad espiritual tiene que acentuarse dentro de su corazón, dentro de su mente, para transmitirla a sus hijos, para
para ayudarles a desviarse de esa idea teórica de la evolución. No lo recibieron. ¿Por qué esta nación no lo recibió? ¿Por qué rechazaron a Jesucristo? Lo rechazaron porque no lo conocieron. Estaban completamente ajenos a la verdad de la luz. Estaban muertos espiritualmente. Por años, hermanos, ellos siguieron simplemente, estaban contentos con la copia de la verdad. Tenían el Antiguo Testamento, pero era la copia de la verdad que iba a venir de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían sus leyes, tenían sus estatutos, tenían los sacrificios, pero no todos ellos comprendieron que eso simplemente era la copia de la luz que apuntaba a la verdadera luz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Toda esta verdad, esa copia que ellos tenían, se viene y se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Ellos miraron su trabajo, ellos escucharon sus palabras, observaron la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y aún a pesar de esto, ellos perdieron la oportunidad o dejaron ir la oportunidad de aferrarse a la verdad. El día de hoy usted está escuchando la verdad de nuestro Señor Jesucristo, está escuchando la verdad de la Biblia, la verdad escrita e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Te atreves tú a aferrarte a la verdad de Dios? ¿Te atreves a aferrarte que Él vino a morir por nosotros y no dejarla ir como ellos lo hicieron en otro tiempo? Gloria al Señor. La Biblia bien clara dice: mas a todos los que le recibieron, eso es usted y yo, hermano, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? No es un diario vivir de ir a trabajar y levantarnos a las 5 de la mañana y cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Nos dio el Amén, amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Somos más que simples trabajadores, somos más que simples empleados. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, Señor. Eso es lo que Dios ha ido a hacer en nuestras vidas. Y ahora podemos continuar con nuestra frente levantada, que los problemas, las circunstancias, las enfermedades no nos van a apachurrar, no nos van a mandar a traer la cabeza hacia abajo, de que nosotros vamos a andar como las águilas volando en alta, levantar nuestro vuelo en alto, aún a pesar de los problemas que vemos y que no comprendemos, porque al final del día todo